Hermanos y hermanas, les quiero agradecer a ustedes por algo. El domingo pasado, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el domingo pasado se llenó este lugar. Ya pueden tomar asiento. ¿Pueden tomar asiento? El domingo pasado, el día anteayer, ¿verdad? Se llenó este lugar en los 8 años y un mes de la historia de la congregación hispana. El día anteayer, el día domingo, fue, yo creo que el domingo donde más personas llegaron. Llegaron 60 adultos y ya casi no había cupo aquí. Y me estoy preocupando porque quizás si seguimos creciendo así, tendremos que romper la pared. No, creo que hay otros lugares más grandes aquí en la iglesia. Yo creo que allá hay capacidad para casi 500 personas. Pero bueno, les agradezco, hermanos y hermanas, que ustedes están compartiendo con sus amigos y los están invitando. Y el mejor tesoro que podemos compartir con un amigo, con un compañero de trabajo, con un ser humano, es el Evangelio de Jesucristo. Y les agradezco que están ustedes compartiendo, y yo siento que de verdad Dios está haciendo algo en sus vidas y a través de ustedes para alcanzar a muchas personas. Y les animo que sigan adelante, que sigamos así. Y que Dios, si le place a Él y si le trae gloria y honra a Él, seguirá dando el crecimiento en nuestra congregación. Amén. Que gracias a ustedes y más que nada gracias a Dios por el privilegio que nos da el poder servirlos a ustedes con el amor de Cristo Jesús. Como ustedes ya saben, estamos en una serie de prédicas sobre la Semana Santa. Y la prédica de hoy es una de esas prédicas que ¡ouch!, nos llegarán al corazón. Hoy vamos a ver el acontecimiento que ocurre en el día miércoles. Ocurren muchas cosas del miércoles, pero una de las cosas más tristes es que Judas sale a hablar con los oficiales religiosos judíos para luego vender a Jesucristo, traicionarlo por 30 piezas de plata. Y la tentación que tuvo Judas es una tentación que sigue existiendo hoy día. El título de la prédica para el día de hoy es dice: la riqueza y Jesús. Ninguno puede servir a dos señores. Ouch, amén y ouch, ¿verdad? La riqueza, sea el dinero, y Jesús. Ninguno puede servir a dos señores. Y si han estado con nosotros los domingos y los martes, sabemos que empezamos con el Domingo de Ramos, cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén a morir. Luego el día lunes vimos la purificación del templo. Esto fue el martes pasado, que vimos que Jesús se enojó tanto que tiró las mesas y sacó a los animales que estaban vendiendo dentro del templo, el lugar santo donde se tenía que entregar alabanza y adoración a Dios. El día anteayer, el día domingo, vimos lo que ocurrió el día martes. Muchas cosas enseñó Jesús, pero una de esas que enseñó Jesús es que el Mesías vino no a conquistar en poder, sino a sufrir en humildad y en amor. Y en fin, a morir, a cargar la cruz por nuestros pecados, por nuestra salvación. Amén. Amén. El día de hoy, el día miércoles, llegamos a la traición de Jesús por Judas Iscariote. Jesús es vendido por Judas Iscariote. Hoy vamos a ver la palabra juntos en el libro de Marcos. Estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos 1 al 11. Marcos, capítulo 14, versículos 1 al 11. Y en la palabra de hoy vamos a ver un contraste entre dos personas. Está una mujer y un hombre. Una mujer que derrama el perfume más precioso, más valioso, preparando a Jesús para su sepultura. Vemos entonces una manifestación de amor hacia Cristo Jesús. Y vemos luego el ejemplo negativo de Judas, que vende a Jesús. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos 1 al 11. Marcos 14, versículos 1 al 11. Y antes de empezar, me gustaría orar por la bendición de Dios, que Dios nos guíe, que Dios nos haga enfocarnos
nuestros ojos espirituales en la palabra, en la verdad, en el Evangelio de Cristo Jesús, y que podamos recibir el mensaje que Dios tiene para hoy, en esta noche. Oremos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti en esta noche con gran necesidad, cargados, necesitados, hambrientos y sedientos, pidiéndote, oh Dios, que nos reveles tu gloria, que nos muestres algo de tu corazón, de tu verdad, de tu voluntad hacia nosotros. Te pedimos, oh Dios, ayúdanos a entender esta palabra hoy día. Háblanos con tu propia voz, oh Cristo Jesús, oh Espíritu Santo, oh Padre Celestial, para que podamos entender y traer convicción a nuestros corazones y arrepentimiento y acción para tu gloria. Ayúdanos a amarte más, a enamorarnos de ti, oh Cristo Jesús, y no ser idólatras, ir tras las cosas de este mundo que nos dejan vacíos, insatisfechos. Sácianos en esta noche. Todo esto le pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a leer juntos la palabra en Marcos capítulo 14, versículos 1 al 11. Marcos capítulo 14, 1 al 11. Y yo creo que esta palabra nos dará como un cuchillo y muchos estaremos diciendo, ouch. Vamos a leer juntos empezando en el versículo 1 en voz alta. Es la palabra de Dios que nos da hoy. Dice la palabra así. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Entonces, los líderes religiosos que se ven ellos amenazados por Jesús, porque la gente lo está siguiendo a él, lo quieren matar. La manera más fácil de resolver el problema es deshacerse de Jesucristo. Pero estamos aquí, dice, 2 días antes de la Pascua, que es una fiesta muy grande para los judíos, donde están millones de personas en Jerusalén. Si ellos matan a Jesús, cuando hay mucha gente, obviamente va a ser un problema. Así que ellos están esperando a que pase la fiesta de la Pascua. Y mire qué interesante, ¿verdad? Porque la Pascua es cuando se celebra la matanza de un cordero, donde pusieron la sangre del cordero sobre los dinteles de la puerta, en el Éxodo, ¿verdad? Y ellos, los líderes religiosos, quieren no matar a Jesús en la Pascua. Pero luego lo crucifican en esa misma fecha, que es simbólico. ¿Por qué? Porque Jesús es ese Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados y que nos salva de la muerte espiritual. Entonces vemos cómo, aunque los sacerdotes y los escribas quieren tratar de evitar la muerte de Jesús, Dios es soberano y Jesús es crucificado en la Pascua. Dice, y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Seguimos en el versículo 3. Pero estando él en Betania, estamos hablando de Jesús, ¿verdad? En casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Entonces tenemos una jarrita, un tazoncito de alabastro. Podemos decir que es ¿de qué? Como de cerámica. Sí, de cerámica. Algo pequeño. Y que por dentro tiene un perfume muy costoso, muy valioso. Y esta mujer unge a Jesús con ese perfume. Luego, ¿qué pasa en el versículo 4? Ahí están sus discípulos también. Y dice en el versículo 4 así. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. O sea, no lo dijeron verbalmente, pero dentro de ellos estaban así como que, ¿qué? No puede ser. ¿Para qué se ha hecho ¿qué? Desperdicio de perfume? ¿Qué desperdicio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Desperdicio o adoración genuina de una mujer hacia Cristo Jesús? Adoración. Pero ellos dicen un desperdicio. Y mire lo que dice en Marcos capítulo 5. Mire el razonamiento de los discípulos. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. ¿Qué pregunta?
¿Cuánto vale 300 denarios? En el tiempo de Jesús, un día de trabajo se pagaba con un denario. Entonces, ¿cuánto ganan ustedes más o menos al día? Digamos que 80, 100, 120 dólares, ¿ok? En un día. Multipliquen eso por 300, ¿ok? 300 denarios es como 300 días. Es decir, es el salario de ¿qué? De un año de trabajo. Es que no son 50 pesos. Es una cantidad tremenda. Quizá más que el valor de un carro. Que esta mujer le está entregando a Jesús de una vez. Y miren cuán buenos son los discípulos en justificarse. Ay, y haberse dado a los pobres. Hacer algo bueno en cambio. Y murmuraban contra ella. Y Jesús, que es omnisciente, que ya sabía todo lo que estaban pensando los discípulos, le responde claramente, dice así. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Dice Jesús, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús no está diciendo aquí que pongamos a Jesús por encima de los pobres y exclusivo y que no ayudemos a los pobres y que solamente estemos en las obras de Dios. No. Jesús está diciendo que Él va a morir. Entonces hay un tiempo limitado donde esta mujer le puede mostrar su alabanza, su amor, su adoración, su gratitud a Jesús. Pero los pobres siempre estarán y siempre habrán pobres. Habrán oportunidades de ayudar a los pobres. Pero dice Jesús, pero para ungirlo a Él y para agradecerle a Él, queda muy poco tiempo. Entonces Jesús reprende a sus discípulos. Y mira lo que vamos a ver. Dice en Juan 12, versículos 4 al 6, nos da una explicación un poco más detallada de qué estaba ocurriendo cuando esta mujer ungió a Jesús. Vamos a leer en Juan capítulo 12, versículos 4 al 6. Juan capítulo 12, versículos 4 al 6. Y miren lo que dice Juan 12, capítulo 12, versículos 4 al 6. Y aquí dan el nombre del discípulo y qué es lo que exactamente estuvo pensando en lo que dijo. Dice en Juan 12, 4 al 6. Vamos a leer juntos empezando en el versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, fue Judas Iscariote el que dijo públicamente, ¡qué desperdicio! ¿Qué estás haciendo, mujer? Judas Iscariote es una persona muy buena para calcular. Veía el tamaño del jarrito de alabastro y, wow, sí huele a perfume caro, este no es el barato. Oh, wow, es de marca este perfume, pero es caro. ¿Cuánto le...? No puede ser, qué desperdicio. Saca su calculadora y tantos gramos de perfume y que no es un perfume chueco, sino es uno de marca y 300 denarios. El salario de un año, dice Judas. ¿Cómo puede ser? Pero mire lo que dice el versículo 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, o sea, la bolsa de todos los discípulos y de Jesús, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí se ve el verdadero corazón de Judas. Y todos nosotros decimos, wow, este Judas sí fue muy malo. Sin reconocer que muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Jesús. La riqueza de Jesús. Mire, la gran ironía es que Judas, que anduvo con Jesús por 3 años, que lo conocía, puede calcular el valor del perfume derramado sobre la cabeza de Jesús, pero no puede apreciar el valor infinito de Jesús. El perfume está tan caro, no lo desperdices. Démelo a mí para que yo lo venda y que pueda yo echar esas monedas en mi bolsillo. Pero Jesús, ¿quién es Jesús?
Para mí Él no vale nada, Él no es nadie para mí. ¿Cuántas veces perdemos la sensibilidad espiritual y no vemos cuán precioso es nuestro Salvador Jesucristo? Y nos enamoramos más de las cosas, de las riquezas, de las cosas que Jesús nos da, y nos olvidamos de Jesús. Ouch. No digan qué malo es Judas. Digamos, cuán pecador soy yo. Seguimos en el versículo 8. Esta ha hecho lo que podía, dice Jesús, hablando de la mujer, que es María, la que ungió a Jesucristo, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús está diciendo lo siguiente: ustedes los discípulos, yo les he dicho 1,000,000 de veces que yo voy a morir y yo voy a sufrir, pero ustedes no me creen. Ustedes aún creen que yo voy a ser rey y ustedes quieren tener poder conmigo. Pero esta mujer sí me cree que yo voy a morir y está preparando mi cuerpo para la sepultura. Ella tiene fe, ustedes no. Dice en el versículo 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Wow. Donde se predique el evangelio de Jesucristo, también se mencionará esta mujer que entregó todo su corazón y todo su amor hacia Cristo Jesús al derramarle ese perfume costoso que valía el salario de 1 año sobre su cabeza antes de que muriera. ¿Quiénes quieren ser como esta mujer? Que digan, René Marca, ese sí fue adorador de Jesucristo. Que Genaro Cervantes, él se entregó de corazón al Señor, sí lo amaba de verdad. Y que hablen bien de ustedes por su amor hacia Cristo Jesús. Eso es lo que yo quiero para mí, personalmente. Yo no quiero que en mi tumba pongan Chung Yang, ladrón como Judas Iscariote, que amó el dinero más que Jesucristo. Oh. Seguimos en el versículo 10. Vemos el contraste entre esta mujer que se entregó de corazón a Jesús y este, entre comillas, discípulo que lo vendió. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 que Jesús mismo había escogido para ser su discípulo, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Mire lo que dice Mateo 26, versículos 14 al 16. Vamos a ver la palabra. Mateo nos da otros detalles acerca de este acontecimiento. Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16. Mateo 26, versículos 14 al 16. Ahora, mientras están buscando ustedes la palabra, han habido diferentes teorías acerca de por qué Judas vendió a Jesús. La teoría más obvia es que pues, era amante del dinero y por eso lo vendió. Hay algunos expertos que también dicen que Judas era nacionalista, que amaba mucho al pueblo de Israel y que pensaba que Jesús iba a venir en poder a matar, a conquistar, a destruir a los romanos y darle libertad a los judíos, pero que cuando veía a Judas que eso no se iba a cumplir, que Jesús andaba diciendo cosas raras de que él iba a morir y que iba a cargar una cruz y que a él lo iban a escupir y le iban a humillar, dijo, este no es el Mesías que yo estaba esperando. Este no es el conquistador poderoso que nos va a dar la libertad. Así que ¿de qué sirve seguir una persona que supuestamente nos va a salvar pero va a morir? Él no sirve, mejor lo vendo. Ahora no se sabe cuáles fueron los motivos de Judas, cuál fue el corazón de Judas al vender a Jesucristo, pero vemos aquí en el versículo 14 al 16, en Mateo 26, cómo es que Judas llegó a vender a Jesús. Empezamos en el versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle.
Ahora no se sabe cuánto valían esas 30 piezas de plata. Algunos dicen que fue el salario de un mes, otros dicen que fue más o menos el salario de 4 meses. No importa cuánta sea la cantidad, no creo que valga la pena vender a una persona, y no cualquier persona, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Una vida humana no tiene precio, menos la vida de Jesús. Pero Judas vendió a Jesús. Y vemos aquí en Juan 13, versículos 21 al 30, cómo ocurrió todo esto. Aquí entonces ya, hasta lo que vimos, ocurre el día miércoles. Lo que vamos a leer ahorita en Juan 13 es lo que ocurre el jueves después de la Santa Cena, que Jesús le lavó sus pies a sus discípulos. Luego están comiendo y Jesús predice la traición de Judas, que Judas lo va a vender. Y vamos a ver los detalles aquí que nos da la palabra en Juan 13. Vamos a empezar a leer en el versículo 21. Esto ya, como ven, ocurre el día jueves, no el miércoles. El miércoles es cuando Judas va y hace los planes con los líderes religiosos para vender a Jesús y le pone precio. Es el jueves en el cual le entregan a Jesús. Dice en Juan 13, versículo 21 al 30. Vamos a leer juntos en voz alta. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, este es Juan, el que escribió este evangelio. Él no se va a decir por nombre, yo, Juan, sino el discípulo al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Así Pedro estaba como, Juan, pregúntele, ¿quién va a ser el traidor? Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y mire, Jesús estaba compartiendo la Santa Cena. O sea, el pan que es símbolo de su carne y el vino que es símbolo de su sangre. Y se lo está entregando en amor al que lo va a vender. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Era oscuro. ¿Ok? Entonces, mientras están celebrando la Santa Cena, y aquí ven a Juan. De hecho, esta imagen no es muy correcta, no es muy apegada a la historia, digamos que real, porque decían que estaban acostados en el piso. Ponían mesas bajas y se acostaban con los pies hacia afuera y así comían, acostados, inclinados. Y por eso es que la mujer puede llegar y le puede lavar sus pies, porque si está sentado en una mesa, ¿cómo se va a meter la mujer debajo de la mesa para lavarle los pies? Entonces, están todos sentados hacia la mesa, sus pies hacia afuera, reclinados y están comiendo. Y en eso es que Judas, el traidor, sale a las tinieblas para vender a su maestro. Dice Mateo 26, versículos 47 al 50. Y mire cómo es que Judas finalmente traiciona a Jesús. Ustedes ya saben cómo lo traiciona. Mateo 26, versículos 47 al 50. Con una declaración de amor. ¿Cuántos de nosotros decimos, Jesús, te amo con un beso? Pero le traicionamos con nuestro corazón. Ouch. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas. Esto ya ocurre después de la Santa Cena, después de que están ellos orando en el huerto de Getsemaní. Y Jesús le pide a Dios, Dios, si es posible, haga pasar esta copa de tu ira. Pero si no, hace tu voluntad y no la mía. Y está sudando gotas de sangre Jesús. Y ahí es cuando
Judas trae a los oficiales judíos para arrestar a Jesús. Vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Lo traicionó con un beso. ¿Cuántos venimos aquí, alzamos las manos y decimos: Jesús, te amo, te agradezco? Pero salimos de aquí y luego le traicionamos con la bebida, con el dinero, con tantas cosas. Con nuestra boca decimos: te amamos, Señor. Pero lo traicionamos. Y aún así, cuando le fallamos y le traicionamos, Jesús nos ama. Es lo que le hace doler a uno más. ¡Oh! Mira lo que dice Jesús. Y Jesús le dijo: ¿enemigo? ¿Hijo de Satanás? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Wow. Mira el corazón de Jesús, el amor de Jesús. De hecho, esta no es la única vez que Jesús ama a una persona que es amante del dinero. Vemos el otro ejemplo aquí en Marcos 10, versículo 17 al 31. Es el joven rico. El joven rico. Y muchas veces al leer esto, yo creo que nos olvidamos de un buen detalle que encontramos aquí en la palabra. En Marcos 10, versículos 17 al 31, el joven rico. Y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es un deseo genuino que tiene este joven de tener la vida eterna. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Entonces Jesús, mirándole, le amó. Igual que a Judas, le amó con compasión, con amor. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué triste, ¿verdad? Porque al escuchar las palabras de Jesús, él pudo haberle obedecido a Jesús. Pero él mismo escogió: no vale la pena seguirte, Jesús. Prefiero mis posesiones, mi riqueza, mi dinero. Y se entristeció y se fue. Y aún así Jesús le amó. Y luego Jesús utiliza esta ocasión para enseñarle a sus discípulos acerca de la riqueza y Dios. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Por qué? Porque en ese tiempo también creían en la teología de la prosperidad. Que si uno era rico es porque era la bendición de Dios. Pero Jesús respondiendo volvió a decirlos: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Todos ustedes ahorita dicen: pues yo no soy rico, así que yo voy a entrar al cielo. No, todos somos ricos en comparación a los pobres. ¡Auch! Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues
podrá ser salvo, Jesús? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, está diciendo Pedro, somos pobres, Jesús, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas no quizá físicas, sino la casa de Dios, el templo de Dios. Hermanos, hermanas en Cristo Jesús, que son muchos. Madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Es la enseñanza de Jesús. ¿Qué más nos enseña Jesús? En Mateo 6, versículos 19 al 21 y luego en el versículo 24 Jesús nos enseña muy claramente acerca de la idolatría nuestra cuando hablamos del dinero y de la riqueza. Dice Jesús así, Mateo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén y ouch. Yo creo que muchos de nuestros corazones están en el tesoro del dinero y ahí está nuestro corazón. No en el cielo, no en las cosas de Dios. Dice en el versículo 24 Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire lo que dice la palabra aquí en 1 Timoteo 6, versículo 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, ¿en quién confías? ¿En tu dinero o en Dios? ¿Quién va a resolver tus problemas? ¿El dinero o Dios? ¿Quién te va a dar salud y vida? ¿El dinero o Dios? Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y en 1 Timoteo 6, versículos 6 al 10, dice la palabra de Dios así. Y sería bueno memorizar este versículo. Dice, pero gran ganancia es la piedad, o sea, la santidad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué significa la palabra contentamiento? Estar satisfecho con lo que Dios nos da y no querer más. No querer más. Ese es el problema que tenemos nosotros los seres humanos. Obtenemos algo y queremos más. Es que yo tengo que caminar al trabajo. ¿Cómo me gustaría tener una bicicleta? Me compro una bicicleta y yo voy y digo, wow. Voy pasando a las personas que van caminando y digo, wow. Pero mire, él se va en autobús. Mejor me subo en el autobús. Luego uno va viendo, ¡ah! Y ese tiene carro propio, wow. Y uno luego se compra su carro, y va manejando al trabajo, y luego ve una persona rica y volar por encima en helicóptero. Digo, oh, cuánto me gustaría un día andar en helicóptero. Nunca nos satisfacemos. Pero lo que dice aquí la palabra de Dios es gran ganancia si tienes piedad, santidad con Dios y tienes contentamiento. Teniendo sustento y abrigo, techo, ropa, comida, aleluya, gloria a Dios. Tengo todo lo que yo necesito.
Sigue así la palabra. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ouch, son palabras fuertes aquí. Dice en el versículo 10, porque raíz de todos los males es, aquí no dice el dinero, porque el dinero mismo no es malo. Con el dinero se pueden hacer muchas cosas buenas. ¿Cuál es el problema aquí? Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Dejaron a Jesucristo, dejaron la salvación por ir tras la riqueza. Y fueron traspasados de muchos dolores. Ouch. Y vemos cómo Judas fue traspasado de muchos dolores. Y se arrepintió cuando ya era demasiado tarde. Yo no quiero que ustedes lleguen a ese punto. Acumulan riqueza, dinero, terrenos, cabezas de ganado, lo que el mundo les ofrece. Y luego lleguen a una edad vieja, 75 años, sentados ahí en sus fincas y digan, de nada me valió todo esto. ¿Por qué me maté tanto allá en los Estados Unidos si esto no me satisface? No sigamos el ejemplo de Judas. Dice la palabra en Mateo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, que él era inocente y lo estaban azotando y lo estaban crucificando, imagínense cuán compungido de corazón fue Judas. Pero ya era demasiado tarde. Dice, viendo que era condenado Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Cuál es el destino para todo hombre, toda mujer que ama el dinero sobre Jesús? Mucho sufrimiento, mucho dolor y una muerte miserable. El mundo no les va a decir eso. El mundo les va a engañar y les dice, ganen más dinero, sean ricos. Eso los va a llenar. La mentira del diablo. Hermanos y hermanas, la riqueza material es buena si se usa correctamente. Y la riqueza material, el dinero, todo lo que tenemos existe para exaltar a Jesús. Como lo hizo la mujer con el perfume costoso de nardo. Enalteció a Jesús, glorificó a Jesús. La riqueza es un ídolo que adoramos en lugar de Dios, o es un instrumento que usamos para glorificar a Dios. Amén. La riqueza no es mala, el dinero no es malo. Pero si lo ponemos por encima de Dios, estamos cometiendo un pecado mortal. La pregunta que les quiero hacer para concluir la palabra de hoy es esta. ¿Cuál ejemplo quieres seguir? Si como esta mujer estás dispuesta a entregarle todo a Jesucristo, Jesús mismo dirá, y cuando prediquen mi evangelio, también hablen de él, de ella, y cuánto me amó a mí. Pero si vas tras el dinero, pensando que te va a llenar,
Quizá algunos, cuando desearán tu nombre, se acordarán de ti, como hoy día lo estamos haciendo con Judas. Pero no por ser un hombre entregado a Dios, una mujer piadosa, por ser una persona que lo perdió todo al amar al dinero más que a Cristo Jesús. Hoy nosotros podemos decidir, podemos elegir cuál paso vamos a tomar. Por eso hoy día en Marcos vemos dos personas. Vemos a esta mujer que se entregó al 100% a Jesús. Y en el mismo capítulo encontramos a otro que vendió a Jesús por dinero y luego se mató. El mensaje que Dios nos da hoy día, hermanos y hermanas, es este. ¿Amas al dinero más que a Jesús? ¿Amas a la riqueza más que a Jesús? ¿O eres como la mujer que ungió a Cristo Jesús con todo lo que ella tenía, exaltando su santo nombre y glorificándolo, preparándolo para su sepultura? Vamos a cerrar los ojos en este momento. Y yo sé, hermanos y hermanas, que la palabra de hoy fue una palabra muy pesada. Pero es una palabra que necesitamos escuchar y una palabra que lamentablemente los predicadores de la prosperidad nunca predicarán. Te mentirán, te dirán, la riqueza, la prosperidad te va a llenar. No necesitas a Jesús. Pero vemos hoy día claramente en el Evangelio de San Marcos, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Juan, cuál fue el destino de Judas Iscariote. Oremos en esta noche, hermanos y hermanas, pidiéndole a Dios, pidiéndole al Espíritu Santo: oh Señor, oh Espíritu de Dios, líbrame del amor al dinero, de la obsesión con las riquezas. Ayúdame a ser una persona contenta, satisfecha en ti, oh Cristo Jesús. Que tú seas, Jesús, mi mayor deseo, mi más valioso tesoro. Que tú, Cristo Jesús, seas mi todo, mi primer amor. Que tú, Jesús, seas mi porción, mi Rey, mi Señor, mi gran amor. Oremos juntos de esa manera para concluir el culto de hoy. Oremos.